Bienvenido a los nuevos miembros del canal. Bienvenido Ulises. Gracias por el apoyo. Bienvenido a Nahuel Janrilk. Gracias por el apoyo. Bienvenido a Ben Lucifer. Gracias por el apoyo. Bienvenido a Dark Alastor Drago. Gracias por el apoyo. Bienvenido a Pochita Live. Gracias por el apoyo. Bienvenido al Papas 3000. Gracias por el apoyo. Bienvenido a Emiliano Perea. Gracias por el apoyo. Bienvenido a Sailer Uzumaki. Gracias por el apoyo. Bienvenido a Diego Gilmer. Gracias por el apoyo. Bienvenido a los nuevos miembros CE. Bienvenido a Digamer 444. Bienvenido a Diego Gilmer Condori Chungara. Bienvenido a Jonathan de los SC. Bienvenido a Kerry. Bienvenidos a los nuevos miembros. Bienvenido a Ángel R. Bienvenido Senkuichigami. Bienvenido Tinkaz. Bienvenido Iker Vicente. Bienvenido Ulises. Bienvenidos a los nuevos miembros. Bienvenido el Papas 3000. Bienvenido Juan Manuel SR. Bienvenido Man Maximus Ray. Bienvenido Ignacio Martínez Sánchez. Bienvenido Marcos Cárdenas. Bienvenido Víctor Guerrero. Gracias a los primeros 3 miembros del canal, chicos, jeje. Espero sigan uniéndose más al futuro. Recuerden que ustedes pueden poner las siguientes teorías o mencionarme cosas. Antes de comenzar, por favor, si estás interesado en conseguir stickers exclusivos para el canal, votaciones, comentarios relevantes y ser saludado al principio de video y una mención, puedes unirte al canal como un miembro por solo 9 pesitos al mes. Espero te nace. Ni héroe ni villano, solo un antihéroe prólogo. Era un aparente día normal en Ciudad Z, con la rutina cotidiana, desplegándose bajo un cielo despejado. Saitama, después de completar su riguroso entrenamiento matutino, 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros, se dirigía hacia su casa con una sensación de satisfacción. No obstante, la paz fue abruptamente interrumpida por gritos desgarradores que cortaban el aire tranquilo. Al principio, las escenas de pánico se filtraban lentamente en su conciencia, hasta que, finalmente, se vio rodeado por personas aterrorizadas que corrían en todas direcciones. Levantando la vista, Saitama divisó la causa de tal caos. Un monstruo de piel rosada y brillante, con garras afiladas como cuchillas emergiendo de sus tentáculos, sembraban el terror en el corazón de la ciudad. Este ser, conocido como Octopus Clawman, no solo aterrorizaba a los ciudadanos, sino que también dejaba un rastro de mutilación y desesperación. Los destellos de sangre que manchaban el pavimento y los gritos de las víctimas, las heridas, creaban un tapiz de horror que Saitama no podía ignorar. El aire se cargaba con el olor metálico de la sangre y el miedo palpable. Mientras observaba el caos, Saitama sentía cómo la ira se encendía dentro de él. La falta de héroes en la escena solo alimentaba su creciente frustración. Con la determinación marcada en su rostro, se dispuso a enfrentar al monstruo. A pesar de su formidable entrenamiento, Saitama sabía que aún no era el superhumano invencible que aspiraba a ser. Cada paso hacia el enfrentamiento lo hacía consciente de su propia mortalidad y de los límites que aún tenía que superar. Al acercarse, Octopus Clawman volteó, sus ojos brillando con una mezcla de crueldad y deleite ante el caos que había desatado. Con un gruñido bajo, el monstruo se lanzó hacia Saitama, sus garras destellando bajo el sol del mediodía. La batalla entre Saitama y Octopus Clawman estalló con una ferocidad que rasgaba el aire de la tarde. Mientras los tentáculos del monstruo se lanzaban hacia él con una velocidad aterradora, cada movimiento de sus garras rosadas cortaban el espacio, dejando tras de sí estelas de un viento cortante. Saitama, con determinación en sus ojos, enfrentaba cada embate con agilidad y reflejos que apenas le permitían esquivar los ataques. Sin embargo, no todos los golpes podían ser evitados. El aire se cargaba con el sonido de sus respiraciones y el zumbido de las garras en movimiento. Saitama sintió el filo de una garra rasgar su piel. Una y otra vez, su cuerpo se marcaba con cortes que dibujaban líneas de dolor a través de su ropa y su carne. Nunca antes había sido tan brutalmente herido en combate. La sangre, caliente y pegajosa, empezaba a empapar su traje de entrenamiento, cada gota una prueba de su mortalidad aún latente. El monstruo, embriagado por el caos que había desencadenado, atacaba con una sádica alegría. Cada movimiento suyo era una danza macabra que buscaba terminar con la vida de su oponente. Pero Saitama, con cada golpe que recibía, encontraba una nueva reserva de fuerza. Su mente, enfocada únicamente en la figura devastadora frente a él, despejaba cualquier atisbo de duda o miedo. Finalmente, en un momento de clara determinación, Saitama vio su oportunidad.
Con un grito que emanaba de lo más profundo de su ser, canalizó toda su energía en un puño cerrado. Su golpe, cargado con la suma de su dolor y su furia, encontró su objetivo. Octopus Clawman explotó en un estallido de viscosa iridiscencia rosa, sus restos esparciéndose por el aire. Como un macabro confeti, la calle quedó en un silencio abrumador, roto solo por los jadeos de Saitama. Miró a su alrededor, sus ojos registrando la devastación. Cuerpos mutilados y desmembrados adornaban el pavimento, un sombrío recordatorio de la tragedia que acababa de suceder. La tristeza y la frustración lo invadían mientras la realidad del precio de esta victoria se asentaba en su mente. Pero en medio del silencio, un alarido de dolor se filtró en sus oídos. Aún había vida en esta escena de muerte. Con las piernas temblorosas y el cuerpo dolorido, Saitama se dirigió hacia el origen del sonido. Su corazón, aunque pesado por el desastre, aún guardaba esperanza. Tal vez no todo estaba perdido en este día que había comenzado como uno más en Ciudad Z. Saitama se encontró con una escena desgarradora. Un hombre rubio, con el rostro contorsionado por el dolor y los ojos llenos de lágrimas, yacía en el suelo en un estado lamentable. Sus ropas estaban empapadas de sangre, cortes profundos que marcaban su cuerpo como una cruel obra de arte. Su ojo izquierdo, ahora opaco y sin vida, mostraba el daño irreparable infligido por Octopus Clawman. Con urgencia y determinación, Saitama se arrodilló junto al hombre, sus manos temblorosas buscando frenéticamente una forma de ayudar. «No te preocupes», murmuró con voz firme pero cargada de emoción, «yo te voy a ayudar, amigo. Solo resiste un poco más, por favor». Con cuidado, Saitama levantó al hombre en sus brazos, sintiendo el peso de su cuerpo herido y la desesperación que lo envolvía. La sangre del hombre manchaba sus ropas, un recordatorio palpable de la lucha por la vida que se libraba en ese momento. Cada paso que Saitama daba hacia la esperanza de la ayuda médica era una carrera contra el tiempo. Pero mientras avanzaba, la vida del hombre se deslizaba lentamente entre sus dedos, como arena escapando de un reloj de arena roto. ¿Lo derrotaste?, preguntó el hombre con una voz apenas audible, su aliento entrecortado por el dolor y la agonía. Saitama asintió con un nudo en la garganta, tratando de contener el pánico que lo envolvía. «Sí, lo hice», respondió con urgencia, «por favor, solo aguanta un poco más, te llevaré al hospital». Pero el hombre, con un último esfuerzo, vomitó una marea de sangre, un presagio ominoso de lo que estaba por venir. Saitama corrió más rápido, su corazón latiendo con la desesperación de salvar una vida que se desvanecía ante sus ojos. Sin embargo, las palabras finales del hombre resonaron en el aire, cargadas de gratitud y resignación. «Gracias por todo, mierdore», susurró con voz débil antes de cerrar los ojos y dejarse llevar por la oscuridad que lo reclamaba. Saitama se detuvo en seco, sintiendo como el mundo se desplomaba a su alrededor. Gritó en desesperación, suplicando a un destino indiferente que devolviera la vida a aquel que había tratado de salvar. Pero el silencio que siguió, fue la única respuesta, un eco vacío que resonaba en el vacío de su alma atormentada. Saitama, con el peso de la tragedia aplastándolo, se sumergió en un mar de pensamientos oscuros y amargos. La traición percibida de los héroes, su ausencia en momentos críticos, arañaba las paredes de su mente, alimentando un fuego de resentimiento que amenazaba con consumirlo. Para él, los héroes eran poco más que figuras vanidosas que se pavoneaban frente a las cámaras, ignorando las verdaderas necesidades de la gente. La sensación de impotencia que lo invadía le pesaba como una losa. ¿Cómo podía ser que en un mundo lleno de héroes tales atrocidades pudieran ocurrir? Saitama se culpaba a sí mismo, culpaba a los héroes, culpaba a un sistema que parecía haberse desviado de su propósito original de proteger a los inocentes. Con cada pensamiento, la repugnancia hacia los Kaijin se intensificaba. Eran monstruos sin corazón, agentes del caos que acechaban en las sombras, esperando su oportunidad para sembrar el sufrimiento y la muerte. Para Saitama, eran un cáncer en el cuerpo de la humanidad, una plaga que debía ser erradicada. A pesar del abismo de desesperación en el que se encontraba, Saitama aún mantenía una chispa de determinación ardiente en su interior. Su deseo de terminar su entrenamiento y alcanzar la fuerza necesaria para apalizar a aquellos que se lo merecían ardía más fuerte que nunca. El sonido distante de las ambulancias rompió el silencio, trayendo consigo un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras el ruido de las sirenas se desvanecía en el horizonte, el primer capítulo llegaba a su conclusión, dejando a Saitama sumido en un mar de emociones turbulentas y un propósito renovado que lo llevaría hacia un destino incierto pero lleno de promesas de redención y venganza. Había pasado 1 año y medio desde aquel fatídico día que transformó para siempre la vida de Saitama.
Tras haber completado rigurosamente su intenso entrenamiento, Saitama ha alcanzado un nivel de poder absolutamente inigualable. Durante este tiempo, ha enfrentado a numerosos Kaijin, derrotándolos a todos con un solo golpe. Sin embargo, cada victoria le deja un sabor amargo de insatisfacción. A medida que Saitama continúa su cruzada solitaria contra las fuerzas del mal, la realidad de su nueva existencia comienza a pesarle. Su sueño de ser el más fuerte, aquel que una vez lo llenó de determinación y propósito, ahora lo sumerge en un mar de monotonía. Aunque sabe que ha superado con creces la fuerza de héroes y monstruos por igual, cada combate lo siente menos como una batalla y más como una simple molestia. Los enemigos que, para otros, representarían un desafío formidable, para él son poco más que moscas zumbando impotentes a su alrededor. Este sentimiento de vacío lo invade cada vez más, dejándolo preguntándose si la fuerza sin igual que tanto deseó es realmente todo lo que esperaba. Frente a él, un mundo de adversarios insignificantes. Dentro de él, un creciente abismo de desilusión. ¿Qué significado tiene ser el más fuerte? ¿Cuándo no existe desafío que lo estimule ni propósito que lo guíe? En un intento de escapar de sus pensamientos recurrentes, Saitama se sienta frente al televisor en su modesto apartamento. La pantalla ilumina la habitación con la luz del sol que se filtra por la ventana, mientras una voz monótona del presentador de noticias que informa sobre el clima. Sin embargo, la tranquila tarde se ve interrumpida abruptamente por un corte especial de noticias. La pantalla muestra imágenes caóticas de Ciudad A, sacudida por temblores y explosiones. Debe de ser un Kaijin, murmura Saitama con una mezcla de interés y desdén mientras observa la transmisión, que pronto se llena de estática. Se levanta, apagando el televisor con un gesto de frustración. Y provoca explosiones, eso es algo nuevo. Y como siempre, esos inútiles héroes no aparecen. Perfecto, será una buena excusa para salir. Con un tono cargado de sarcasmo y una sombra de expectativa, Saitama se pone su capa de héroe, no tanto por idealismo, sino como un gesto habitual, una mera formalidad. Mientras se dirige hacia la puerta, el peso de su poder se siente tanto como una bendición como una maldición. Hoy, quizás, este nuevo enemigo ofrezca algo diferente. Algo que finalmente pueda llenar ese vacío, aunque sea por un momento. Mientras el caos y la destrucción reinaban en Ciudad A, una niña se encontraba perdida y llorando entre los escombros. En medio del polvo y la desesperación, una sombra oscura se cernía sobre ella. Batsine-man, un Kaijin de nivel de amenaza dragón, había notado los sollozos de la niña y se acercaba con intenciones siniestras. Con una mano extendida hacia la niña, Batsine-man se preparaba para aplastarla sin piedad. Pero antes de que pudiera llevar a cabo su cruel acto, una figura veloz y enigmática apareció de la nada, salvando a la niña de un destino terrible. Saitama, con su capa ondeando detrás de él, puso a salvo a la niña con una rapidez impresionante, sin miramientos ni gestos de compasión. La mirada fría y desapasionada en sus ojos no dejaba lugar a dudas sobre su naturaleza como antihéroe. El monstruo, desconcertado y furioso por la intervención de Saitama, se volvió hacia él con una mirada de desafío. Batsine-man, ¿quién eres tú? Rugió, su voz llena de ira y confusión. Saitama, sin alterar su expresión imperturbable, respondió con desdén. Saitama, solo soy un sujeto promedio que le da palizas a sujetos como tú. La ira del monstruo creció ante la aparente indiferencia de Saitama. Batsine-man, solo eres alguien hecho a medias. Gruñó, mientras comenzaba a explicar su origen y propósito. Habló de cómo había sido creado por la contaminación generada por los humanos, destinado a exterminar a la humanidad y salvar a la madre tierra. Mientras hablaba, su forma comenzó a cambiar, transformándose en un monstruo gigante de 18 metros de altura. Saitama levantó la cabeza para enfrentar la imponente figura del monstruo, con una leve sonrisa juguetona en su rostro. Bien, dijo con calma, espero que la pelea dure más que tu monólogo profundo de villano. Adelante, ataca. Estoy más que listo. Con estas palabras, Saitama desafiaba al monstruo con una confianza desafiante, lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Con los ojos inyectados en sangre y una furia desenfrenada, el monstruo se abalanzó hacia Saitama con la intención de destrozarlo con sus afiladas garras. Pero para sorpresa del Kaijin, Saitama contraatacó con un simple golpe, tan simple que apenas parecía un movimiento digno de mención. Sin embargo, ese golpe bastó para hacer estallar al monstruo en pedazos, dispersando sus restos por el aire como confeti macabro. Saitama observó la destrucción con una expresión aburrida y ligeramente molesta.
En lugar de desahogar su frustración con un grito, suspiró profundamente y murmuró para sí mismo: ¿y si mejor yo me convierto en villano? Sus pensamientos se desviaron hacia un posible cambio de rumbo en su vida, pero rápidamente descartó la idea. Se corrigió con una leve sonrisa irónica, terminaría causando miedo a nivel mundial y ningún supermercado me daría descuentos. Con esa última reflexión, Saitama se dio la vuelta y se alejó del lugar con calma, dejando atrás la escena de destrucción y caos que había causado. Sin más preocupaciones apremiantes en su mente, decidió dedicar el resto del día a tareas más mundanas, como hacer algunas compras en el supermercado local. Luego de un tiempo indeterminado en medio del caos y la destrucción, un gigante colosal de 270 metros de altura avanzaba inexorablemente hacia Ciudad B, dejando a su paso un rastro de desolación y terror. Los civiles, presa del pánico, corrían en todas direcciones, gritando y buscando desesperadamente refugio. En lo alto de los hombros del gigante, el científico loco Fukegao se regocijaba en su papel de arquitecto del caos, jactándose de la destrucción y la muerte que su creación sembraba a su paso. Su risa maníaca resonaba en el aire mientras proclamaba con emoción su deseo de conquistar el mundo. Pero su alboroto se vio bruscamente interrumpido por la presencia inesperada de Saitama, quien, con su característico desdén, se encontraba de pie en el hombro izquierdo del gigante. Un exhibicionista gigante. ¡Qué día tan raro!, comentó con ironía, ignorando por completo la magnitud del peligro que enfrentaba. El científico, alertado por la presencia de Saitama, ordenó a su hermano gigante que lo eliminara. Sin dudarlo, el gigante obedeció, pero cometió un fatal error. Al examinar su mano después del ataque, descubrió horrorizado los restos destrozados de su propio hermano esparcidos por toda la palma. Marugori, el gigante, dejó escapar un grito desgarrador de dolor y culpa al darse cuenta de lo que había hecho. Saitama, apenas conteniendo la risa ante la situación absurda, bromeó: Saitama, ¿acaso confundiste a tu hermano con un mosquito? Sin embargo, antes de que pudiera continuar su burla, el gigante lo atrapó con una mano y lo arrojó violentamente al suelo con una fuerza abrumadora. Marugori, maldito pedazo de mierda, tú tienes la culpa de la muerte de mi hermano. Saitama, ahora atrapado en el agujero que su cuerpo había creado al impactar contra el suelo, fue sometido a una serie de pisotones y golpes devastadores mientras el gigante, consumido por la ira y el dolor, descargaba toda su furia sobre él. Después de varios minutos de golpear frenéticamente el suelo, el gigante finalmente se detuvo y bajó la mirada en un gesto de reflexión. Marugori, ahora soy el más fuerte, murmuró, su voz cargada de melancolía y vacío. Marugori, ¿y qué si soy el más fuerte? Continuó, dejando escapar un profundo suspiro. Marugori, me siento vacío por dentro. En ese momento, Saitama emergió épica y repentinamente del profundo cráter en el que había sido arrojado. Con una sonrisa desafiante en su rostro, se lanzó hacia la cara de Marugori con una velocidad impresionante. Saitama, vaya, compartimos los mismos sentimientos, choquemos los puños, exclamó Saitama con entusiasmo mientras extendía su puño hacia el gigante. Marugori apenas tuvo tiempo de procesar las palabras de Saitama antes de recibir un poderoso derechazo directo en la cara. Su cuerpo colosal se tambaleó por un momento antes de caer pesadamente sobre gran parte de Ciudad B, causando aún más destrucción y caos. Saitama aterrizó con gracia en el suelo, observando con calma el cuerpo del gigante caído a lo lejos. Bueno, ya hice gran parte de lo que tenían que hacer esos héroes, comentó con indiferencia. Que ellos se ocupen del cuerpo, yo me voy a dormir. Mientras se alejaba del lugar, Saitama reflexionó sobre las palabras del gigante. Poco a poco, se dio cuenta de que, a pesar de su aparente indiferencia y desdén hacia el mundo de los héroes, también compartía esa sensación de vacío. Aunque había alcanzado la cima del poder, se dio cuenta de que la verdadera satisfacción yace en algo más que simplemente ser el más fuerte. Con esa reflexión en mente, Saitama continuó su camino, preguntándose qué más le depararía el destino en su búsqueda de significado y propósito en un mundo lleno de caos y desafíos. Horas después, la noche envolvía el mundo de Saitama con un manto de silencio. En la tranquilidad de su pequeño apartamento, Saitama estaba perdido en el mundo de los sueños, un lugar que últimamente parecía más vibrante y emocionante que su monótona realidad. En su sueño, Saitama se encontraba en medio de una batalla épica. Monstruos subterráneos habían emergido a la superficie, sembrando el caos y la destrucción. Con cada golpe que daba, cada enemigo que derribaba, sentía como la adrenalina recorría su cuerpo, revitalizando su espíritu, adormecido por el aburrimiento. Estaba a punto de enfrentarse al jefe final,
el rey de los subterráneos, cuando de repente su alarma sonó, arrancándolo bruscamente del único desafío que había sentido en mucho tiempo. Irritado y aún anhelando la batalla, Saitama destruyó el reloj de un solo golpe. Pero entonces, algo captó su atención. Los ruidos provenían del exterior, ruidos sorprendentemente similares a los de su sueño. La posibilidad de un enfrentamiento real, uno que podría revivir la emoción de su sueño, lo llenó de una anticipación que no había sentido en meses. Sin perder tiempo, se vistió con su traje de combate, no de héroe, insistía, sino de combate, y salió al encuentro de la inesperada amenaza. Mientras se ajustaba el cinturón de su traje, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Quizás, solo quizás, este día traería el desafío que tanto había estado esperando. El rey de los subterráneos se encontraba en medio de su discurso grandilocuente, proclamando su dominio sobre la superficie y su intención de conquistarla. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, una sombra oscura descendió del cielo y, con un simple movimiento, lo aplastó bajo su pie. Saitama, con una expresión de emoción en su rostro, se volvió hacia los subordinados del rey de los subterráneos, desafiándolos con una sonrisa. «Saitama, vamos. Peleen», exclamó, instigándolos a enfrentarse a él. Pero la muerte de su líder fue suficiente para que los subterráneos se rindieran. Con gestos de sumisión, se retiraron rápidamente por el agujero del que habían emergido, dejando una bandera blanca en señal de rendición. La decepción se reflejó en el rostro de Saitama al ver cómo los subterráneos huían. Su furia se intensificó cuando comprendió que la emoción de la batalla se le escapaba una vez más. «Saitama. ¡Ah, no! Ustedes no van a ningún lado», gritó enojado, antes de saltar al agujero y adentrarse en la base subterránea. Dentro, Saitama se enfrentó a los subterráneos con una facilidad abrumadora, aniquilándolos uno por uno como si fueran simples insectos. Después de unos minutos de caos y destrucción, emergió del agujero, su traje manchado de sangre de monstruo y tierra. «Bueno, por lo menos no causarán problemas a largo plazo», murmuró, su voz teñida de desilusión. Con un gesto de resignación, se dio la vuelta y se alejó del lugar, dejando atrás el desecho de su breve encuentro con los subterráneos. Ahora Saitama se encontraba absorto en sus reflexiones mientras regaba sus plantas, dejando que el agua fluya entre sus dedos con una cadencia monótona. La sensación de aburrimiento se había arraigado en su ser de una manera que ya no podía ignorar. La repetición constante de derrotar a los monstruos de un solo golpe había perdido su encanto, dejándolo con una sensación de vacío que se negaba a desaparecer. Recordó todas las veces que había enfrentado a los monstruos, solo para ver que siempre volvían, como si fueran plagas interminables. Una analogía surgió en su mente. Eran como cucarachas, no se mueren, se multiplican. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos abruptamente por la presencia de un mosquito. Con una indiferencia palpable, Saitama lo aplastó entre sus manos, esperando deshacerse de la molestia de una vez por todas. Sin embargo, para su sorpresa, el mosquito se escapó de su agarre, como si fuera una ilusión. Intrigado, Saitama intentó nuevamente atrapar al insecto, pero una vez más se le escapó con una facilidad desconcertante. Su frustración comenzó a aumentar cuando, a pesar de sus intentos frenéticos, el mosquito continuaba burlándose de él. «Con una puta mierda», murmuró Saitama, agitando sus manos en el aire con frustración. «Lo dejé escapar». La situación absurda lo dejó perplejo, sintiendo que incluso los problemas más simples podían eludirlo. Con un suspiro resignado, decidió dejar de perseguir al mosquito y regresar a sus pensamientos, sabiendo que su batalla contra el aburrimiento estaba lejos de terminar. Saitama se recostó en el sofá y encendió el televisor, buscando una distracción de sus pensamientos turbulentos. Sin embargo, su intento de relajación se vio interrumpido por una noticia preocupante. Una plaga masiva de mosquitos se dirigía hacia Ciudad Z. Una expresión de preocupación cruzó el rostro de Saitama mientras consideraba las implicaciones de la situación. Instintivamente, pensó en cerrar las ventanas para protegerse de la invasión inminente. Pero antes de que pudiera moverse, el persistente mosquito volvió a aparecer, zumbando a su alrededor con su irritante zumbido. Con un suspiro de frustración, Saitama intentó aplastar al mosquito una vez más, pero como había ocurrido tantas veces antes, el insecto se escapó hábilmente de sus manos. La paciencia de Saitama se estaba agotando rápidamente, y la idea de lidiar con una plaga de mosquitos solo aumentaba su irritación. Tal como en la historia original, el combate entre la chica mosquito y Genos se desarrollaba con una ferocidad inigualable. Genos luchaba valientemente
contra su adversaria, pero la chica mosquito demostraba ser una oponente formidable. Con un movimiento hábil, cortó el brazo de Genos, pero el Elcyborg no se rindió, logrando cortar ambas piernas de su enemiga. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la chica mosquito, herida pero no derrotada, se elevó al cielo y convocó una apoteósica nube de mosquitos para fortalecerse. La oscura nube se extendió por el cielo, cubriendo gran parte de la ciudad. Justo en ese momento, como si fuera una broma del destino, Saitama apareció en escena persiguiendo cómicamente al mosquito que originalmente lo había estado molestando. «Maldito insecto asqueroso, acabaré contigo cueste lo que cueste», gruñó Saitama, interrumpiéndose abruptamente al mirar hacia arriba y notar la nube de mosquitos que oscurecía el cielo. Una sonrisa sádica se extendió por su rostro mientras comprendía la situación. «Será mejor acabar con el mal de raíz», murmuró con determinación. Genos volteó a ver a Saitama, pero antes de que pudiera decirle algo, el antihéroe calvo saltó directamente hacia la nube de mosquitos, preparado para enfrentar la amenaza de frente. La chica mosquito, absorta en el proceso de absorción de la sangre de los pequeños mosquitos, no se dio cuenta de la llegada del intruso hasta que fue demasiado tarde. Sus ojos se ampliaron en shock al ver al calvo peculiar que se aproximaba a gran velocidad, con una determinación implacable en su rostro. Sin vacilar, Saitama extendió su puño hacia la nube de mosquitos con una fuerza abrumadora. «Desaparezcan para siempre, desgraciados», gritó, con una voz llena de furia. La chica mosquito apenas tuvo tiempo para reaccionar antes de que la presión del puño de Saitama la alcanzara. En un estallido ensordecedor, tanto ella como los mosquitos que la rodeaban fueron engullidos por la fuerza del golpe. La explosión resultante hizo que la sangre y los restos de los insectos salpicaran las calles y construcciones cercanas, creando una escena macabra y caótica. Genos, boquiabierto por la escena que acababa de presenciar, se preguntaba quién demonios era aquel calvo que había aparecido de la nada y había acabado con la amenaza de manera tan contundente. Saitama descendió al suelo, su figura cubierta de sangre y una expresión de disgusto en su rostro. «Saitama. ¡Puaf, qué asco! ¡Cómo odio a los mosquitos!», murmuró con desagrado mientras se limpiaba un poco. Fue entonces cuando notó la presencia frente a él, un robot con apariencia humana. «Saitama, ¿y tú qué me miras?», preguntó Saitama con su típica indiferencia. Sin embargo, antes de que pudiera seguir adelante, Genos, decidido, se acercó y lo detuvo. «Genos, espera un minuto», exclamó. Saitama se volteó, algo confundido, y se puso en guardia. «Saitama, no pienso responder por esto, ¿me oíste?», advirtió, pero Genos continuó sin inmutarse. «Genos, soy un cyborg, he estado peleando en nombre de la justicia. Me llaman Genos». Se presentó el joven cyborg con determinación. Saitama, con su habitual indiferencia, respondió. «Saitama. Ah, eres uno de esos héroes. Bien por ti». Listo para seguir su camino, Saitama se volteó, pero Genos lo detuvo una vez más. Un tanto irritado, pero deseoso de poner fin a la conversación, Saitama se presentó brevemente. «Saitama. Soy Saitama. Ahora déjame largarme en paz». Sin embargo, antes de que pudiera irse, Genos lanzó una última petición desesperada. «Genos, déjame ser tu discípulo». Saitama simplemente continuó caminando, su desdén evidente en su respuesta. «Aja». Con prisa por limpiarse la pegajosa sangre que cubría su cuerpo, se alejó rápidamente, dejando a Genos atrás con su solicitud no respondida del todo. Unos días después, Saitama se encontraba en su apartamento, absorto en una búsqueda en internet, tratando de encontrar alguna forma de escapar de la monotonía que había invadido su vida. Sin embargo, su concentración se vio interrumpida, bruscamente por un golpeteo en la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, la voz del joven cyborg resonó desde el otro lado. «Maestro», exclamó Genos con entusiasmo. Saitama estuvo a punto de levantarse de un salto y abrir la puerta para deshacerse a patadas del molesto visitante, pero algo lo detuvo en seco. Recordó lo que acababa de leer sobre la necesidad de hacer pequeños cambios en su rutina para combatir el aburrimiento. Decidiendo darle una oportunidad al cyborg, Saitama se levantó con calma y se acercó a la puerta. Con una expresión de curiosidad, abrió la puerta y se encontró con Genos esperando afuera. «Saitama, ¿qué es lo que quieres?», preguntó Saitama, dando a entender que estaba dispuesto a escucharlo, que el joven tenía que decir. «Genos, maestro, vine para preguntarle si podría ser su discípulo. No estoy seguro de lo que me respondió la última vez». Un ligero tic nervioso apareció en la ceja de Saitama mientras luchaba por contener su irritación. «Saitama, ¿otra vez con lo mismo?»,
Bueno, hablemos de eso adentro. Una vez dentro, Saitama se dirigió a la cocina y comenzó a preparar una taza de té, pero luego dudó antes de servir uno para Genos. Saitama. No estoy seguro de si tú, bueno, si quieres, Genos, con una sonrisa amable, interrumpió a Saitama antes de que pudiera terminar su frase. Genos. No se preocupe, maestro. Aunque soy un cyborg, tengo la capacidad de sentir sabores. No tendré problemas con el té. Saitama asintió con gesto de sorpresa y luego se sirvió una taza para sí mismo antes de sentarse frente a Genos en la mesa. Saitama. Ah, eso es genial, supongo. Por cierto, ¿cómo te llamas? Lo olvidé. Genos inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto antes de responder. Genos. Soy Genos, maestro. Genos, el cyborg. Tal como en la historia original, Saitama se negaría rotundamente a aceptar a Genos como su discípulo, dejando claro que no estaba interesado en esa dinámica. Sin embargo, la actitud de Genos no se limitaría a la insistencia en convertirse en su pupilo. Pronto, las preguntas curiosas de Genos sobre las habilidades y apariencia de Saitama comenzarían a surgir. Saitama, estando al borde de su paciencia, negó tener cualquier tipo de implantes y se enfrentó a las preguntas curiosas de Genos sobre su calvicie y una supuesta armadura en la cabeza. Sin embargo, la conversación no había terminado, Genos comenzó a relatar su historia. A diferencia de la historia original, Saitama no se molestó al escuchar las palabras de Genos. Por el contrario, una sensación de empatía creció en su interior mientras escuchaba la trágica historia del joven cyborg. Las palabras de Genos sobre la masacre en su ciudad, su transformación en un cyborg y su búsqueda de justicia resonaron con Saitama de una manera inesperada. Recordó el día fatídico en su propia vida, cuando el pulpo rosa había sembrado el caos y la destrucción en Ciudad Z, aunque las circunstancias eran diferentes. La sensación de pérdida y desesperación era la misma. Saitama se encontró a sí mismo siendo arrastrado por la historia de Genos, su corazón latiendo con compasión por el joven cyborg. Mientras escuchaba, una determinación silenciosa se encendió en su interior. Quizás, en este cyborg que buscaba justicia, podría encontrar un propósito más allá de la rutina aburrida que había estado experimentando. Para terminar, Genos diría lo siguiente. Genos. Me gustaría que usted me enseñe a volverme tan fuerte como usted, maestro. Saitama asintió, adoptando una expresión más seria. Estaba decidido a ayudar a Genos a alcanzar su objetivo. Saitama. ¿Qué edad tienes? Genos. Tengo 19 años. Saitama reflexionó por un momento, luego señaló. Saitama. Eres bastante joven. Tengo 25 años, así que tienes el potencial de superarme. Finalmente, Saitama miró fijamente a Genos y dijo. Saitama. No tengo problema en enseñarte, pero será duro. ¿Estás listo? Genos respondió con determinación. Genos. Sí, señor. De la nada, una súbita alerta de Genos haría que la tensión en el aire se hiciera palpable. Con una rapidez asombrosa, se situaría frente a la puerta, su mirada fija hacia el exterior, y anunciaría, Genos, siento que algo se acerca a gran velocidad. Antes de que Saitama pudiera responder, y tal como en la historia original, un estruendo interrumpiría la calma del apartamento. No era por la puerta que se revelaría la amenaza, sino a través del techo, que se quebraría violentamente bajo la fuerza de un monstruo en forma de mantis, que aterrizaba con arrogancia entre ellos. Con una risa desafiante, el mantis comenzaría a presentarse. Mi nombre es. Sin embargo, no llegaría a terminar su frase. Saitama, irritado por la destrucción de su hogar, le propinaría un golpe tan rápido y potente que la cabeza del mantis explotaría al instante, esparciendo un desagradable residuo alrededor. Mirando con desdén los restos de su techo dañado, Saitama murmuraría con un tono de reproche mezclado con resignación. Mi techo, tras el abrupto final del monstruo mantis, Genos percibiría más presencias amenazantes en las cercanías. Alertando a Saitama, ambos se dirigirían rápidamente hacia el exterior del apartamento, donde se encontrarían con un par de criaturas igualmente inusuales. Una rana y un caracol, ambos con aspectos humanoides. Antes de que Genos pudiera tomar la iniciativa, como había propuesto, la situación se descontrolaría en un instante. Saitama, claramente molesto y sin tiempo para deliberaciones, actuaría con una velocidad impresionante. En lo que parecía menos de un parpadeo, tomaría a ambos monstruos por la cara y, con un movimiento brusco y eficiente, aplastaría sus cabezas contra la acera. Con un tono frío y una expresión severa reflejando su frustración por el daño a su propiedad, Saitama comentaría en voz baja pero con una carga evidente irritación.
¿Por qué tenían que hacer un agujero en mi techo? La pregunta, más retórica que inquisitiva, resonaría en el aire, mientras observaba los restos de las criaturas, evidenciando el poco interés por cualquier justificación que pudieran haber tenido. La tranquilidad efímera que Saitama experimentó tras el rápido enfrentamiento con la rana y el caracol fue interrumpido cuando sintió un contacto inesperado en su tobillo. Reaccionando con reflejos fulminantes, levantó la pierna y descubrió a un topo humanoide aferrándose a él. El topo, con ojos desorbitados por el miedo, intentó zafarse y regresar al agujero de donde había emergido, pero Saitama, con un agarre firme, lo atrapó por una pierna y lo lanzó con fuerza contra un edificio cercano. El impacto fue tan violento que la pared del edificio quedó manchada de sangre. Dando media vuelta para regresar a su apartamento, Saitama notó que Genos estaba enfrascado en un combate propio. Su oponente era un gorila robot, una presencia imponente que parecía poner a prueba las habilidades del Kyborg. Aunque parte de él quería intervenir, Saitama decidió mantenerse al margen. Observar desde la distancia este enfrentamiento le proporcionaría una oportunidad perfecta para evaluar las capacidades de su recién adquirido discípulo, así como entender mejor sus puntos fuertes y sus vulnerabilidades. Con un interés renovado, se quedó observando, listo para analizar cada movimiento y cada decisión táctica de Genos frente al desafío que tenía delante. Antes de que el polvo se asentara de su anterior enfrentamiento, Saitama sintió una presencia intimidante detrás de él. Al voltear, se encontró cara a cara con un imponente león humanoide de 7 metros de altura, cuya su presencia dominante solo era superada por su actitud desafiante. Con voz profunda y cargada de desdén, el león le dijo: «Conmigo no será tan fácil, calvo bastardo». La irritación cruzó el rostro de Saitama. Estos encuentros consecutivos con los monstruos estaban empezando a confirmar su teoría. Como las cucarachas, los monstruos parecían no solo sobrevivir, sino multiplicarse. Resuelto a terminar con esta interrupción rápidamente, observó cómo el león canalizaba su fuerza, desgarrando su camisa con un rugido potente, preparándose para lanzar una serie de ataques rápidos y cortantes hacia él. Sin embargo, para Saitama, estos ataques eran predecibles y fáciles de esquivar. Se movió con tal velocidad que incluso el rey de las bestias perdió su rastro en un instante. El monstruo giró confundido, sintiendo una leve presión en su espalda. Al voltearse, se encontró nuevamente con Saitama, quien con una calma desconcertante le dijo: «Yo también ataco. Rápido». En un abrir y cerrar de ojos, Saitama lanzó su serie de golpes normales, consecutivos. Cada impacto era tan poderoso que el león no tuvo oportunidad de reaccionar ni defenderse. En cuestión de segundos, el imponente león fue reducido a nada más que un charco de sangre en el suelo. Con un suspiro de resignación y una mirada hacia el cielo, Saitama murmuró sobre lo tedioso que era tener que lidiar con monstruos que se hacían los fuertes, pero en realidad eran debiluchos. Saitama volvió a observar la pelea entre Genos y el otro robot con un semblante serio, mientras la destrucción continuaba a su alrededor. Como era de esperar, Genos salió victorioso del combate, sin sufrir ni un rasguño significativo. Con habilidad y determinación, desarmó al gorila robot, dejándolo reducido a poco más que una cabeza pegada a un torso inerte. Al acercarse, Genos dirigió unas palabras al gorila, indicándole que era hora de que respondiera algunas preguntas. Mientras tanto, Saitama se aproximó con una expresión severa, claramente preocupado por los daños en su pecho. El gorila, ahora sintiendo la aterradora presencia de Saitama, habló con voz temblorosa. «Gorila acorazado. Perdónenme, responderé todas sus preguntas, así que por favor, perdónenme la vida», suplicó, esperando una clemencia que sabía que era incierta. Saitama, con una mirada sombría, respondió: «Saitama, está bien, te salvas solo porque necesito que alguien pague mi techo». Mientras tanto, Genos, con determinación y con la mano aún apuntando al gorila, insistió: «Saitama, ya escuchaste al sensei, di todo lo que sabes». Aquel gorila, al igual que en la historia original, comenzaría a relatarles la historia de su creador y la casa de la evolución. Sin embargo, Saitama no tardaría en interrumpir. «Saitama, ve al grano. ¿Qué carajos quiere tu jefe?» Genos, con una mirada amenazante, se suma. «Genos, dínoslo directamente». «Gorila acorazado, mi jefe está muy interesado en tu cuerpo». Saitama frunce el ceño, confundido. «Saitama, no me gustan los hombres». Genos interviene rápidamente. «Genos. No, sensei, te has equivocado. Su plan es utilizar tu cuerpo para trascender las limitaciones humanas en su investigación».
Si no haces algo al respecto, seguirá enviando más asesinos tras de ti. Genos agregó con seriedad que ya había escuchado rumores sobre la Casa de la Evolución y advirtió sobre lo peligroso que podría ser. Ignorarlos. Saitama respondió de manera despreocupada. Saitama. Vamos. La respuesta tomó por sorpresa a Genos. Genos. ¿Ya? Saitama asintió. Saitama. Sí, mañana no tengo tiempo, hay ofertas en el supermercado y me gustaría reparar mi techo lo más rápido posible. Mientras tanto, el gorila acorazado alertaba al Dr. Genos de la llegada de dos individuos en la base. Genos, siguiendo la línea de la historia original, interrogaba al gorila acorazado sobre la fabricación de cyborgs y si estos habían destruido ciudades, buscando información para la venganza por la muerte de su familia. Sin embargo, el gorila negaba cualquier participación en tales actos. Luego de estos eventos, 4 horas después, Saitama y Genos llegaron a la base de la Casa de la Evolución. Genos. Bueno, hemos llegado. Este es el lugar que mencionó el gorila. Saitama se acercó lentamente a la puerta, pero antes de poder hacer algo, Genos lanzó un ataque con ambas manos que pulverizó el edificio. Al ver esto, Saitama puso los ojos en blanco y una expresión irritada se apoderó de su rostro. Saitama. ¿Qué fue eso, Genos? Genos respondió con orgullo. Genos. Encontré la manera más eficiente de acabar con todos los monstruos de un solo golpe, como usted lo hace. Saitama se acercó a Genos y le dio una palmada fuerte pero contenida en la cabeza, haciendo que el joven cyborg se estremeciera. Saitama. Idiota. ¿Ahora quién pagará por mi techo? Genos se sostuvo la cabeza con ambas manos, ya que el golpe le provocó algunos errores internos. Cuando el polvo se disipó por completo, Genos vio una compuerta que parecía la entrada a un búnker. Genos. Mire, Sensei, parece que aún hay más. Saitama recuperaría la esperanza y, con facilidad, levantaría la compuerta del búnker como si fuera una lata. Ambos entraron y avanzaron por un pasillo largo, pero Saitama se detuvo. De repente, como si hubiera percibido algo. Saitama. Te lo dejo a ti. Genos lo miró confundido, pero antes de poder reaccionar, algo se acercaba a gran velocidad. Era un escarabajo humanoide de casi 4 metros de altura y muy robusto. En su mano derecha, sostenía al Dr. Genos como si fuese un muñeco de trapo. El escarabajo golpeó a Genos con fuerza, estrellándolo contra la pared y dejándolo clavado. Asura Rino volteó hacia Saitama y dijo. Asura Rino. Hola, mi nombre es Asura Rino. Hay una sala especial para experimentos de combate. Vamos a pelear allá, ¿de acuerdo? Saitama, viendo cómo Genos fue derrotado tan fácilmente, no pudo evitar sentir una punzada de irritación. Saitama. Parece que debes ser el jefe final o algo así. Bueno, vamos. Entonces. Te haré pagar por mi techo y por hacer que Genos parezca una pieza de arte moderno. Asura Rino miró a Saitama con emoción y ambos se dirigieron a una sala gigante de combate. Asura Rino se preparaba para su próximo ataque contra Saitama cuando Genos, herido pero no derrotado, intervino. Con determinación, Genos se lanzó contra Asura Rino, atacándolo con todas sus fuerzas. Sin embargo, la diferencia de poder era abrumadora. Con un solo golpe, Asura Rino destrozó la mitad de la cara de Genos, revelando sus partes robóticas. El impacto del golpe envió a Genos volando, pero Saitama lo atrapó antes de que cayera al suelo. Saitama. Viejo, te dejó la cara hecha pedazos. Pero Genos aún tenía una carta bajo la manga. Levantó un brazo hacia Asura y disparó su cañón de incineración. Sin embargo, Asura Rino repelió el ataque con un fuerte soplido, haciendo que tanto Genos como Saitama fue impactado por el fuego. A pesar de la explosión, Saitama salió ileso, solo con algunas quemaduras superficiales en su traje. En cambio, Genos recibió la mayor parte del impacto y terminó con un afro bastante cómico. Saitama, con una mirada más seria, le diría a Genos. Saitama. Déjame encargarme yo, tengo asuntos pendientes, recordaba lo del techo que debía reparar. Con una pequeña sonrisa, miraría a Asura y le diría. Saitama. Tú, hijo de puta, actúas como si fueras súper fuerte. Veamos si conmigo te sale lo mismo. Asura Rino. Entonces, ¿qué estás esperando? Ven. Saitama se acercaría lentamente hacia Asura Rino, su mirada seria. Sabiendo que probablemente lo derrotaría de un solo golpe sin importar lo fuerte que pareciera. Con falsas esperanzas, Saitama le diría a Asura. Saitama. De verdad, ni se te ocurra decepcionarme. Demuéstrame que eres el más fuerte de todas las creaciones del idiota con gafas que está parado en la puerta. Asura, sin decir una palabra, comenzaría el combate.
con una velocidad increíble, se colocaría detrás de Saitama, pero antes de tocar al calvo, Asura daría un salto hacia atrás, visiblemente nervioso. Asura Rino se encontraba aterrorizado. Sus instintos habían reaccionado en el último segundo, evitando que se aproximara demasiado a Saitama, que ahora identificaba como una amenaza mortal. Mientras trataba de procesar esta revelación, fue interrumpido por la carcajada de Saitama. Saitama, riendo tanto que incluso comenzó a toser, exclamó entre risas: Saitama, diablos, cómo odio mi vida. Continuó riendo, desconcertando a todos los presentes en la sala, pero Asura Rino, frustrado y confundido, cortó abruptamente la risa de Saitama. Asura Rino, tú, pequeño bastardo. ¿Cómo es posible que tengas tanto poder? Luego de que Asura Rino preguntara, Saitama simplemente estaría tan resignado de la situación que prefirió no ocultar 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr 10 kilómetros, todo realizado diariamente durante 3 años. El Dr. Genus y Asura Rino se sorprenderían al escuchar que el poder de Saitama no se debía a modificaciones genéticas o mecánicas, sino simplemente al esfuerzo y la perseverancia en su entrenamiento. Saitama concluiría su explicación con una reflexión profunda. Saitama, ustedes, jugando con todo eso de la evolución humana y toda esa mierda, nunca llegarán tan lejos. El verdadero poder de los humanos es que podemos cambiarnos a nosotros mismos. La habitación quedaría en silencio por un momento, asimilando la revelación de Saitama. Genos, ahora más respetuoso hacia Saitama por el golpe que recibió de este en la cabeza, guardaría sus pensamientos para sí mismo, asimilando la simplicidad detrás del poder del calvo héroe. Sin embargo, el ambiente se tensaría cuando Asura Rino, en medio de su furia, comenzara a sufrir una transformación. El Dr. Genus, consciente de lo que venía, intentaría detenerlo, pero era demasiado tarde. Asura Rino, ahora transformado y mucho más imponente, desafiaba abiertamente a Saitama, despreciando su método de entrenamiento y asegurando que él era más fuerte. Su nueva forma, con una piel morada y líneas verdes, irradiaba una amenaza clara y desafiante hacia Saitama y los demás en la sala. Asura Kabuto advertiría que ahora que está en su modo berserk, se descontrolaría durante una semana entera. Amenazarían con causar una masacre en la ciudad más cercana una vez que termine con Saitama, y no se detendría hasta el próximo sábado. Al escuchar esas palabras, Saitama quedó perplejo, pero antes de que pudiera reaccionar, Asura le propinó un golpe que lo incrustó contra el suelo. Luego, se elevó en el aire y descendió con fuerza, intentando aplastar a Saitama, quien logró esquivar el ataque. Asura comenzó a atacar frenéticamente a Saitama, quien se vio obligado a adoptar una postura defensiva para protegerse de los golpes. De repente, en medio del combate, Saitama recordó algo importante. Saitama, hoy era el día de ofertas especiales. Con un único y certero golpe, Saitama hizo estallar la cabeza de Asura Kabuto. El Dr. Genus y Genos observaban con incredulidad la facilidad con la que Saitama acababa de erradicar al humano perfecto. El cuerpo sin vida de Asura Kabuto yacía en el suelo, mientras Saitama se arrodillaba, lamentándose por haber olvidado algo tan importante. Genos corrió para consolar a su maestro, pero este se levantó con una expresión seria y dijo: Saitama, por lo menos queda algo más. Saitama volteó hacia el Dr. Genus, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a él. Tomó al Dr. Genus por la camisa y le espetó: Saitama, una de esas porquerías que tú creaste dañó mi techo. No estoy de humor, así que quiero que pagues el daño, o de lo contrario, te daré una paliza. El Dr. Genus, atónito por la súbita aparición y la demanda de Saitama, se las arregló para recuperar la compostura y respondió con un tono de voz nervioso pero resuelto: Dr. Genus, por supuesto, lamento mucho el inconveniente. Me encargaré personalmente de que tu techo sea reparado inmediatamente. No tienes que preocuparte por eso, en absoluto. Lo resolveremos de inmediato. El Dr. Genus asintió frenéticamente y se apresuró a sacar su billetera para cubrir el costo del techo. Unos días después. Tal como en la historia original, los eventos se desplegaban rápidamente en la ciudad. La banda Togen, un grupo terrorista, llevaba a cabo sus acciones, con la intención de derribar el edificio de un multimillonario. Mumen Rider, el héroe ciclista, intentaba detenerlos, pero su esfuerzo terminaba en derrota, frente a los terroristas calvos. Mientras tanto, en su apartamento, Saitama se levantaba apenas de la cama. Mientras se lavaba los dientes, escuchaba las noticias matutinas, entre las en las cuales se destacaba la actividad del grupo criminal.
Aunque al principio le daba igual, la descripción de los miembros del grupo le llamó la atención. Todos eran calvos. La advertencia del presentador sobre mantenerse alejado de ellos, activaba la preocupación en Saitama. Al terminar de escuchar las noticias, Saitama adoptaba una expresión seria y decidida. Sin perder tiempo, se dirigía a vestirse con su traje de combate, decidido a tomar acción. Saitama, haré que paguen por manchar el nombre de los calvos. Tal como en la historia original, la banda Togen se dirigía con determinación hacia el edificio del multimillonario. Sin embargo, en un giro familiar, el guardaespaldas del magnate, conocido como Sonic Velocidad del Sonido, se enfrentaba a la banda. Con la misma habilidad y agilidad que en la línea original, Sonic derrotaba a los miembros de la banda, dejando solo al líder, a Meread, quien lograba escapar. A la vez que se daban los sucesos anteriores, Saitama deambulaba por las calles con una mirada intensa y determinada. Sin embargo, su expresión intimidante asustaba a quienes se cruzaban en su camino, provocando temor entre los transeúntes. Saitama, ¿qué demonios les pasa a todos hoy? Ciudadano 1, es él. Es el tipo que los noticieros dijeron que no nos acerquémonos. Ciudadano 2, es calvo y tiene esa mirada de asesino. Saitama, oh, vamos, ¿en serio? ¿Acaso una cabeza calva automáticamente significa peligro? Estoy aquí para golpear a unos delincuentes, no para asustar a la gente con mi apariencia. Ciudadano 3, pero es que... Saitama, al borde de su paciencia, suspira. Saitama, de acuerdo, olviden lo que dije. Solo sigan caminando y finjan que no me vieron. Tal como en la historia original, Saitama ahora estaría caminando por un bosque, ya que escuchó que la banda se encontraba por allí cerca. Saitama estaba a punto de irse, resignado a la idea de encontrar a los criminales, cuando de repente levantaría la mirada y vería a un tipo de 2 metros de altura frente a él. Era Meread, el propio líder de la banda. Saitama, vaya, mi día de suerte. Me encontré a uno, y creo que es el líder. A Meread, al ver que era un calvo, le preguntaría, a Meread, ¿qué pasa? ¿Te quieres unir al grupo? Saitama respondería, Saitama, no, vengo a darles una paliza. Por tu culpa y tus ridiculeces, la gente cree que soy un villano. Además, le están dando una mala imagen a los calvos. Así que también dime dónde está el resto. A Meread, sin vacilar, lanzaría un golpe directo a la cara de Saitama. A Meread, entonces muere. Pero Saitama recibiría el golpe sin inmutarse y diría, Saitama, mi turno. Con un rápido movimiento, Saitama le conectaría un golpe a Meread en el vientre, haciendo que el supertraje que tenía este último se agrietara y finalmente se rompiera. Saitama, al ver que el hombre ahora estaba completamente desnudo, diría, con un tono burlón, Saitama, eres un pervertido, amigo. Póntelos unos pantalones. Meread, aterrorizado por la fuerza de Saitama, empezaría a correr despavorido para ocultarse en el bosque. Sin embargo, Saitama se pondría frente a él, bloqueándole el camino. Saitama, hey, no vas a ningún lado. Todavía me hace falta darte una lección. Meread se arrodillaría pidiendo piedad, pero esto solo serviría para que Saitama realizara su siguiente movimiento. Saitama, bofetadas normales consecutivas. Saitama le daría una gran ráfaga de bofetadas en la cara a Meread, bastante contenidas para no reventarle la cabeza. Después de unas cuantas bofetadas, Meread caería de cara contra el suelo, inconsciente. Sus mejillas estaban completamente rojas y le sangraba la boca, ya que Saitama le había tumbado varios dientes. Saitama se voltearía para irse y dejaría al hombre tirado sin importarle lo que le pudiera pasar. Pero al hacerlo, se encontraría con un tipo que parecía un ninja, mirándolo fijamente. Sonic Velocidad del Sonido. Me quitaste a mi presa, Saitama, pensando que se trataba de un héroe, diría con un tono burlón. Saitama, oh, ¿qué sucede? ¿Te molestó que te arrebataran tu oportunidad de salir en televisión, héroe? Pero cuando Saitama terminó de decir eso, agarraría un kunai que se acercaba a su cara a gran velocidad. Saitama, ¿y esto qué? Sin embargo, Saitama nuevamente detendría una katana que se acercaba a su ojo y la rompería fácilmente con un poco de presión en la hoja. Ya bastante irritado, le diría al ninja, Saitama, oye, deja de atacarme con tus baratijas, ¿quieres? Sonic, un poco asustado al ver que Saitama estuvo a la par de su velocidad, daría un paso hacia atrás y preguntaría con cierta intriga, Sonic, ¿acaso traicionaste a tu jefe? Saitama respondería con un tono de voz bastante irritado, Saitama, no seas ridículo. No tengo nada que ver con esos delincuentes.
Sonic, con una sonrisa sádica en su rostro, respondería. Sonic. Sin embargo, no importa si eres uno de ellos o no. El hecho de que hayas detenido 2 de mis ataques es un problema. El silencio invadiría el ambiente mientras ambos se miraban fijamente, pero Sonic continuaría hablando sobre cómo había nacido en una aldea ninja y cómo había trabajado duro para perfeccionar sus técnicas desde pequeño. Mientras tanto, Saitama simplemente escuchaba con una expresión de aburrimiento. Sonic declararía. Sonic. No puedo perdonarte por eso. Mientras tanto, Saitama pensaría para sí mismo. ¿Qué diablos está diciendo este tipo? Sonic, agitado, comenzaría a moverse frenéticamente alrededor de Saitama mientras continuaba. Sonic. No puedo dejarte ir. No importa quién seas, mi orgullo no lo permitirá. Saitama, con una sonrisa irónica, entendería la situación. Saitama. Mientes, solo quieres probar tus técnicas contra mí. Sonic se detendría al escuchar esto, y Saitama proseguiría. Saitama. Puedo verlo en esa sonrisa estúpida que llevas. Y déjame decirte que no me intimida en lo más mínimo. Saitama, con una mueca de fastidio, miraría a Sonic mientras este último nuevamente se ponía a saltar frenéticamente entre los árboles. Saitama. ¿Sabes? Me estás cansando, amigo. ¿Por qué no te tomas un descanso? Sonic, frustrado por la indiferencia de Saitama, aprovecharía su posición en el aire para lanzar su próximo ataque. Sonic. Patada cuchilla de viento. Sin embargo, Saitama, con una risa burlona, se apartaría ágilmente, esquivando la patada. Con una velocidad asombrosa, agarraría a Sonic del tobillo antes de que éste tocara el suelo. Saitama. Jaque mate. Con un movimiento rápido y preciso, Saitama estamparía a Sonic de cara contra el suelo, creando un estruendo que resonaría por todo el bosque. Saitama, ignorando el estado lamentable de Sonic, continuaría caminando con indiferencia, murmurando para sí mismo. Saitama. Héroes, todos son iguales. Sonic, luchando por mantenerse consciente, se levantaría a duras penas, sujetándose el torso mientras la sangre fluía de su nariz y boca. Sonic. Yo, el mejor ninja que existe, desde sicario hasta guardaespaldas, Sonic velocidad del sonido voy a derrotarte cueste lo que cueste. Saitama, con una expresión de fastidio, se giraría hacia Sonic. Saitama. Vaya, pensé que estabas fuera de combate o algo así. ¿Entonces no eres un héroe? Sonic, apenas manteniéndose consciente, continuaría hablando entre susurros. Sonic. ¿Cuál es tu nombre? Saitama, con un semblante que reflejaba su irritación por la insistencia de Sonic, respondería de manera simple. Saitama. Sin embargo, al darse la vuelta para irse, Sonic seguiría hablando con sus últimas fuerzas. Sonic. Saitama. La próxima vez que nos veamos será la última, Sonic velocidad del sonido acabará contigo, Saitama, con un gesto de cansancio, dejaría escapar un suspiro. Saitama. La próxima vez. Si alguna vez vuelves a cruzarte en mi camino, entonces asegúrate de estar preparado para una paliza aún peor. Con estas palabras, Saitama continuaría su camino, dejando atrás a Sonic, quien quedaba humillado.